Iniciamos un nuevo ciclo, si ustedes quieren, de exposiciones. Vamos a tratar de caracterizarlas como una nueva etapa correspondiente a todo lo que hemos dicho anteriormente. Reflexiones, crítica ecológica de la ecología compleja, crítica del pensamiento nómada, crítica del pensamiento complejo, análisis de coyuntura, entendiendo que se sitúa en los espesores del presente. La parte literaria, la parte correspondiente a la poesía, las reflexiones también estéticas, es decir, una serie de consideraciones que se desenvuelven en lo que podemos llamar el iluminismo, del iluminismo, como le hubiera gustado hablar a Horkheimer y Adorno. Bueno, en ese sentido y en esa perspectiva, además tratando de dar respuestas a las preguntas que quedaron en suspenso o no suficientemente respondidas o no completamente respondidas, queremos abordar entonces este nuevo ciclo de la siguiente manera, a partir de retomar consideraciones como referente, solo como referente, la crítica del juicio estético de Emmanuel Kant. Ya escribí hace un buen tiempo un ensayo sobre la crítica de la razón pura y vinculé esta lectura mía de la crítica de la razón pura con la crítica del saber, la crítica del poder, la crítica de la hermenéutica del sujeto de Michel Foucault. Ese libro se llama Pensar es devenir. De alguna manera, la crítica de la razón pura de Kant ha marcado una etapa muy importante porque es como recuperar la crítica desde sus inicios, si ustedes quieren, desde los inicios mismos del iluminismo. No nos olvidemos que Kant tiene un escrito sobre la modernidad y sobre el iluminismo y la ilustración. Y de alguna manera es consciente de lo que está ocurriendo. Es decir, esta irradiación del iluminismo y de la crítica. Una crítica que había leído, que es la crítica del juicio estético, me llamó mucho la atención y obviamente usé también como referente en varios temas. Uno de los temas primerizos en usarse tienen que ver con la crítica descolonizadora. Y retomamos el texto de Spivak, que titula precisamente Crítica de la razón postcolonial. Y a partir de entonces, sobre todo porque Spivak cita a Kant, a Hegel y a Marx en relación a una problemática pendiente que termina siendo para ellos la otredad, que es precisamente lo que ha
usurpado, dominado y colonizado el colonialismo, o el diagrama de poder colonial como lo denomino. Entonces, pero esta crítica quizás es la más completa, la más rica, porque precisamente articula de manera muy dinámica todas las críticas, todas las facultades del ánimo, las facultades del conocimiento, las facultades de la experiencia, o sea, todos los planos de intensidad y los espesores de intensidad de estas facultades, de estas capacidades, se ponen en juego y eh, realizan articulaciones e integraciones. Entonces, el juego, la composición de las facultades, de las capacidades humanas, podríamos decir, relativas, como decíamos antes, a la estructura, en metamorfosis, en transformación y en conservación también del sujeto, se dan lugar de una manera dinámica, integral, conformando distintas singularidades en las capacidades, por ejemplo, relativas a la razón, en el caso de que de alguna manera tiende a preponderar la razón, en otros casos el entendimiento, en la medida que tiende a preponderar el conocimiento, del gusto, de lo bello, de lo sublime, en la medida que tiende a preponderar la sensibilidad. El juego de la sensibilidad articulado al juego de la razón y del entendimiento y sobre todo de la imaginación. Y obviamente también tenemos la imaginación como preponderante, pero siempre en conjunción con las demás facultades. Entonces, fíjense, tenemos pues una complejidad a la que nos lleva precisamente la crítica del juicio estético, porque precisamente en el juicio está la clave de la articulación de las distintas facultades, de las distintas composiciones, de las distintas relaciones y creaciones de las capacidades humanas, y donde aparece la función importantísima y activa de la estética, del juicio estético. El juicio estético es el hilo, en realidad, porque el juicio es la adecuación o la subsunción de medios afines, pero también de subsunción de lo particular en lo universal. El juicio estético es el hilo, pues, que articula todo este tejido en movimiento, altamente dinámico, flexible, conformando nudos, conformando redes, transformando su propio tejido, su propia textura. Entonces es importante detenerse también en las implicaciones que puede tener la crítica del juicio estético en relación a todo lo que hemos venido discutiendo, reflexionando y criticando, desarrollando la crítica, inclusive la crítica de la crítica o el iluminismo del iluminismo. Entonces, como verán, es importante volver a este tema y a partir de este retorno, pero que produce un desplazamiento e inicia un nuevo ciclo, como hemos dicho al principio, e inicia una nueva etapa de exposiciones, como también lo hemos dicho, vamos a intentar realizar reflexiones en ese sentido. Comenzamos. Entonces, la disposición
del sujeto, del cuerpo y del sujeto, de la composición corporal y de la composición subjetiva, que comprende también la composición sensible. Es decir, en ese sentido estamos comprendiendo que el cuerpo es inteligencia sensible. Entonces, en la medida que hay un compromiso existencial, en esa misma medida, toda actividad, toda acción, toda vivencia, toda externalización, pero también toda internalización, supone una composición dinámica compleja de las capacidades, de las facultades, de los órganos, pero también de la memoria, del aprendizaje, de la intuición, no solamente la imaginación, de la estimación, del porvenir inmediato. Entonces, fíjense, estamos ante, digamos, lo que ya el pensamiento complejo llama la complejidad misma. Y yo hablaba de la singularidad de las complejidades. Entonces hay una predisposición corporal, una predisposición sensible, una predisposición subjetiva, una predisposición intelectiva, una predisposición también racional y también de la imaginación. Y si ustedes quieren también de la intuición, estas predisposiciones que se conjuncionan porque no van solas, ninguna facultad funciona sola. No hay una razón pura, que quizás es lo que quiso decir Emmanuel Kant en la crítica de la razón pura. No hay una razón pura, de la misma manera no hay una sensibilidad pura ni tampoco hay una imaginación pura. Es decir, hay una conjunción de las facultades. Y eso queda muy claro en la estética. Entonces, tenemos que asumir esto, es decir, asumir no solamente desde el pensamiento complejo, desde la perspectiva compleja, desde la epísteme compleja, sino asumir la complejidad, las consecuencias de la complejidad instantánea de la existencia misma en su singularidad propia, o en sus singularidades propias, ya hablando en plural, porque en realidad toda singularidad es plural. No estamos diciendo que es universal, sino es plural. Es decir, toda singularidad supone una asociación de singularidades. Y cuando ocurre esto, cuando hay una asociación de singularidades, lo que tenemos son composiciones cuyo resultado, cuya configuración también es singular, pero ya supone no solamente asociación de singularidades, sino composiciones cada vez más complejas, si ustedes quieren. Y en ese sentido, digamos, hay una simultaneidad de singularidades, de perfiles de singularidades, de composiciones singulares, diversas, en distintos niveles y planos de intensidad. Y también en distintos niveles de complejidad, si ustedes quieren. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir precisamente que estamos ante lo que implica precisamente la complejidad. El concepto de la complejidad o la conceptualización dinámica de la complejidad misma. Entonces, como verán, es muy interesante responder desde aquí lo que significa esa relación entre singularidad y universalidad.
que ya Kant, digamos, establecía en esto del juicio, en esta sustitución de lo particular y en lo universal. Obviamente sabemos que no hay un universal puro, es decir, el universal no existe sin singularidades. El tema es de que el universal no solamente subsume lo singular, sino que lo singular pierde en la generalización, pero también en la universalización, pierde su propio perfil, su propia concreción. No necesariamente su propia singularidad, porque la universalidad de la que hablamos en el sentido abstracto adquiere otro tipo de singularidad conceptual, precisamente porque ahí trabaja la razón, y la razón trabaja básicamente un tipo de producción que tiene que ver con ideas, la producción de ideas. La idea es la síntesis de la razón. Obviamente en esta producción de la idea está la imaginación. Entonces, estamos ante un acontecimiento existencial en pleno sentido de la palabra. La que articula o el que articula las facultades del ánimo y las facultades del conocimiento, del entendimiento, de la razón, o sea, esas son las facultades. Pero volviendo al juicio, que en tanto tal hay muchos juicios, es decir, estamos hablando del juicio quizás por excelencia, que es el juicio estético, el juicio del gusto, que tiene que ver con el placer, pero también, más que juicio, la relación de este juicio con la síntesis de las ideas, pero sobre todo nos estamos refiriendo a una experiencia de lo sublime, que es la capacidad del sujeto de atender la desmesura de un acontecimiento. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un juicio articulado a la concepción imaginaria de lo sublime. Bueno, todo esto nos está hablando de muchos juicios, pero también hemos hablado de muchas facultades y hemos dicho que no hay una facultad pura, no funcionan solas. Todas las facultades están combinadas. De la misma manera que los juicios, podemos decir, están combinados. Entonces dan lugar a composiciones complejas, donde en algunos casos prepondera la razón, en otros casos el entendimiento, en otros casos el gusto o el placer. Y en ese sentido no es, como dice Kant, conceptual. Aquí no podemos hablar de conceptos, sino más bien tenemos que hablar de la pretensión en relación a la aprehensión, en relación a una experiencia sensible determinada, que puede ser o no compartida en tanto juicio, no concepto, por los demás. Muy bien, entonces estamos hablando pues de la complejidad de las capacidades de las facultades corporales, que obviamente también tienen que ver con las capacidades subjetivas. Sabemos que la relación entre estructura subjetiva y cuerpo tienen que ver con la experiencia y tienen que ver, para usar las palabras de Kant, con la experiencia de la exterioridad, que es el espacio, y la experiencia de la interioridad, que es el tiempo. No vamos a tocar aquí, en este momento, el tema del espacio-tiempo, del tejido espacio-tiempo, donde desaparecen estas categorías kantianas del espacio-tiempo y entramos más bien a dimensiones complejas, porque aquí habría una composición, una combinación del espacio-tiempo. Entonces volvemos
obligaron a discutir lo que se entiende por a priori y obviamente por a posteriori, que son también referentes muy importantes de la filosofía crítica de Kant. ¿En qué sentido son muy importantes? Porque estamos hablando precisamente de las condiciones a priori que tienen que ver con la estructura del sujeto y las condiciones a posteriori que tienen que ver con la experiencia. Obviamente hay una combinación, una composición, una articulación entre a priori y a posteriori, la condición a priori y la experiencia. Sin embargo, es importante distinguirlas analíticamente. Y en ese sentido, digamos, nos obligamos otra vez a discutir lo a priori. ¿Qué sería lo a priori? En sentido más acá y más allá de Kant, ¿qué sería lo a priori? Es decir, es algo innato, si ustedes quieren. En este caso, innato al cuerpo. Aunque en Kant se entendía que era innato a la estructura del sujeto, a la predisposición del sujeto a aprender, a conocer, a entender. Entonces, estamos hablando en el caso de una estructura innata del cuerpo. Pero, digamos, hablando del cuerpo humano, por sí solo el cuerpo humano no aprende por sí solo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Por sí solo el cuerpo humano no daría lugar pues a lo que estamos hablando, a la experiencia, al conocimiento, al entendimiento. Es decir, porque estamos hablando de acontecimientos sociales. Es decir, hay una asociación corporal. O sea, no hay un cuerpo humano solo, hay cuerpos humanos. De la misma manera que hay cuerpos orgánicos. Es decir, y hay corporeidades, hay territorialidades, si ustedes quieren, hay ecosistemas, ciclos vitales. Es decir, todo se da de manera integral, articulada y obviamente dando lugar, como hemos dicho antes, a exposiciones singulares. Es decir, a presencias singulares, a fenómenos singulares. Es decir, la singularización es una expresión que filosóficamente puede equivaler a la única forma de existir, porque la existencia se da de manera singular. La interpretación teórica, sobre todo, se da de una manera universal, pero es encontrando lo común o las analogías y las diferencias, pero lo común en el sentido de lo que se puede absorber como característica común, generalizable y por lo tanto universalizable. Pero estas son interpretaciones teóricas que no tienen que ver con la existencia misma. La existencia es de manera singular, con asociaciones singulares y singularidades cada vez más complejas. Entonces, ese es el tema. El tema es muy importante porque evidentemente estamos ante el acontecimiento de las multiplicidades, de singularidades, pero estamos también ante precisamente las dinámicas complejas y las integraciones de las dinámicas complejas, dando lugar a distintas singularidades, tanto en el sentido más específico como en el sentido más extenso. Entonces, es una combinación y una composición existencial en distintos niveles. Muy bien, y esto hay que tomar en cuenta, pues, en el momento que tenemos que volver a la crítica de la crítica, volver al iluminismo, volver al iluminismo del iluminismo, es decir, volver a la interpretación crítica. ¿Por qué? Porque es indispensable ir más lejos de la crítica y de la ideología, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Es importante comprender cómo funciona,
como si del funcionamiento complejo. Y como en esta complejidad se dan, digamos, estas situaciones, y sobre todo aquellas que son preocupantes, que son problemáticas, que son las problemáticas que tenemos que atender. Quizás un tema importante que puede estar muy bien articulado con lo que plantea Kant es el comportamiento, los esquemas del comportamiento, si ustedes quieren, las prácticas mismas, las acciones, que pueden estar acompañadas discursos, por discursos de legitimación, de justificación, inclusive de búsqueda. Entonces, el tema que tiene que ver con lo práctico, si ustedes quieren con lo pragmático, sin confundir el pragmatismo lingüístico con el pragmatismo del que estamos hablando, nos muestra que el comportamiento es un substrato, un campo, para decirlo en términos de Bourdieu. El comportamiento define un campo de comportamientos. Y si ustedes quieren, de conductas. Es decir, un campo de comportamientos y conductas que desde el punto de vista de Weber, sobre todo las conductas tienen sentido. El comportamiento no así. Sin embargo, digamos, no vamos a entrar a la discusión del sentido, ya saben lo que pensamos al respecto en esta relación sentido sin sentido. Son constructos teóricos. Aquí lo que nos interesa es de que obviamente el comportamiento puede ser un lugar donde lo inmanente y lo trascendente se articulan de una manera dinámica. Cuando la experiencia, para hablar en términos kantianos, de la exterioridad y la experiencia interioridad se articulan también, es decir, se intersectan. Hay una dimensión donde se encuentran. Y por lo tanto el comportamiento tiene que ver con la intimidad, pero también con la socialidad. Y en ese sentido el comportamiento obviamente tiene esquemas de comportamiento socializadas, inclusive institucionalizadas si vamos más lejos. Pero el comportamiento no deja de ser también un comportamiento propio, característico de una individualidad o de una personalidad. Entonces también tiene que ver con lo íntimo el comportamiento, es decir, es donde, digamos, hay una especie de expresión corporal en relación a todos estos ámbitos de relaciones sociales, existenciales, culturales. Entonces es muy importante, digamos, estar más acá y más allá de la mirada kantiana, para decirlo en términos filosóficos, porque el pensamiento complejo, la perspectiva compleja, la epistemia compleja nos obliga precisamente a replantearnos los problemas que se han venido planteando de una determinada manera a lo largo del ciclo de la modernidad. Que no toda la modernidad es iluminista. El nacimiento de la modernidad fue iluminista. Y el iluminismo que irradió desde el nacimiento fue importante porque fue transformador. Sin embargo, las estructuras de poder en la modernidad terminan otra vez conformando y estableciendo un oscurantismo contra el cual hay que volver a lanzar el iluminismo y la crítica. Entonces, pero en esta construcción no es volver a lo mismo, sino entrar a dimensiones más complejas y replantearse estos problemas como lo había hecho Kant en su complejidad, en la complejidad de su momento, en la complejidad a la que llevó la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Entonces, estas críticas lo que estaban hallando precisamente son las condiciones de posibilidad de
la experiencia del conocimiento, del entendimiento, de la interpretación. Es decir, es lo que nos interesa es condiciones de posibilidad, pero también las condiciones no solamente de posibilidad que tienen que ver con las condiciones de posibilidad existenciales, pero también subjetivas. O sea, no podemos separar. Es como un centauro, dicho de una manera metafórica. Entonces es indispensable volver a comprender no solamente las condiciones de posibilidad, sino el funcionamiento de todo esto para precisamente no solamente desenvolver, desplegar una crítica más compleja, más rica, que obviamente se basa en la herencia de la historia, de las tradiciones de la crítica durante el iluminismo, sino también que tiene que ver con eh, nuevas, nuevos horizontes, nuevos horizontes de la crítica, que tienen que ver con los desafíos en el presente y por lo tanto la necesidad de desarrollar, para decirlo de esa manera, la crítica en sentido más pleno, más avanzado, más irradiante y quizás más de constructor para lograr acciones que tengan mayor capacidad de diseminación de instituciones que se han convertido en obstáculos, no solamente epistemológicos, sino obstáculos políticos, obstáculos histórico-políticos culturales, obstáculos institucionales que están aprisionando las posibilidades de solución de las sociedades humanas. Entonces, todo esto es muy importante y esta relectura de Kant, pero no para repetir a Kant, sino para interpretarlo, heredarlo más acá y más allá de Kant.